ratitos, ¿cómo están? ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo muy contento porque hoy tenemos de regreso los mineros de Solana. Para los que no sepan, son los mineros categoría 3, que son los mineros que se compran con cripto, ¿ok? No se compran con RLT. Y pues, al ser mineros que se compran con cripto y significar directamente una inversión o reinversión en el juego, pues tienen estadísticas que yo considero que están rotas, ¿ok? Sí, tú ya lo pensaste, tú ya sabes como quién. No lo voy a decir, no lo voy a decir, pero tú sabes roto como quién, ¿ok? En este caso, acaban de salir, siempre se demoran un poquitito en salir aquí en las noticias, siempre salen, no se preocupen, vamos a ver si esta actualizó. Todavía no aparece, ¿vale? Pero en este caso la página siempre es la misma, que es Landing Sale, que la tengo en favoritos, así que se los enseño. Para el momento en el que ustedes ya estén viendo este video, probablemente ya hayan salido el banner, así que no se preocupen. Vamos a hablar primero de esto. Voy a comprarme unos yo, porque obviamente son mineros que quiero tener. Vamos a hablar aquí, ¿ok? De las miners, ¿vale? Ponemos aquí solar. Solar, acá le pongo 0. Pero, ¿por qué le pones 0? En este caso acá le pongo 0 porque este no es un coste directo de RLT. Si tú quieres cambiar el coste de tu dólar a un RLT, puedes hacerlo. Sin embargo, te recuerdo que hay diferencias en base a cada persona y el rendimiento que tenga en los mini eventos. Así que tú no le puedes asignar un costo de RLT al dólar si no es el que ya existe, que es el 35%. Pero no te hagas bolas, la verdad, por las huevas te complicas. En general, fíjate más que todos los valores de merge, ¿ok? La reinversión puedes hacerla. En caso de que compres un minero categoría 3, como el de TRX, como el de BTC, como el de Solana, el de Matic, siempre recuerda que son mineros que rompen toda regla y ahora te lo explico, ¿ok? Primero que nada, estos mineros suelen ser mineros que su bonus es escalable, ¿ok? Segundo, el poder en todos los mineros suele ser escalable, así que en ese caso no se preocupen. Pero los costos de merge, ¿ok? Acá lo que me aparece son costos de merge. Como le he puesto valor 0, me salen los costos de las piezas. Suelen ser bastante reducidos, ¿ok? Los costos de merge suelen ser mayores, incluso yo diría que 4 veces más o 5 veces más, ¿ok? Y mínimo 3 veces más. ¿Por qué? Pues porque es obvio que mientras más alto es el minero, las piezas que necesitas son más caras. Pero en este caso te piden casi lo mínimo, ¿ok? Así que no hay problema en ese lado, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo, yo ya tengo un Unreal, ¿ok? Yo ya tengo un Unreal, entonces en este caso yo voy a buscar un multinivel aquí. Si tú ya tienes un épico, pues irte por un raro, por un legendario, por un Unreal, en general eso. Ya saben que lo que se busca con estos mineros es tener muchísimo bonus en poco espacio y sobre todo bastante poder y pues con merch asequibles al bolsillo. Ok, en este caso, si no me equivoco, serían 16 más 8. Vale, entonces vamos a comprar. Antes de que me voy a hacer que no pueda comprar. Ok, así que me voy a comprar los mineritos. Listo, ya me los compré. El depósito lo hice hace un momento. Hablando de depósito, me había olvidado. Recuerden que tenemos form de Solana. Si tu amigo o amiga te compras 1, 2, 3 mineros o los que te vayas a comprar, por cada minero que compres es una oportunidad de ganarte un sorteo de 1000 RT que estoy haciendo yo. Obviamente, si marcas mi nombre, cada premio de 10 RT en total son 100 premios y puedes ganar más de una vez. Pero como te digo, depende de cada persona cuántos mineros compre, ¿ok? Pero si compras uno, puedes ganar una vez, compras dos y así sucesivamente dependiendo de la suerte, ¿vale? El sorteo va a ser el día de mañana, porque este minero va a estar hasta mañana a la misma hora, 10 a.m. Perú, 15 UTC, o al menos que se logre un sold out, es decir, que vuelen todos los mineros. Esta es la segunda vez que este minero aparece, ¿ok? Entonces, obviamente la gente va a buscar, pues, comprar los mineros que le faltan y quizás la demanda ya no sea tan alta, sin embargo, sigue siendo buena oportunidad de reinversión. Antes de continuar, te quería decir algo importante. Y es que muchas personas me han estado diciendo, Piero, estoy muy contento con los mineros que has dicho que compre, que son los mineros categoría 1 tier 3, para los que no sepan son los mineros pues baratitos que tienen 1,66% de bonus. Pero lo que pasa, Piero, es que has dicho que compren y todos tus suscriptores están comprando y los precios han subido. Ok, aprovechando el video, porque no quiero solo hablar de esto, quiero hacer una breve mención aquí a que han sido cosas que no esperaba. O sea, si bien es cierto, soy consciente de mi alcance,
muchas veces uno no es consciente de cuánto es el alcance. Yo esos mineros los compré muy baratos. ¿Por qué? Porque cuando yo los empecé a buscar con la chelis y todo eso, pues nadie les daba bola. ¿Ok? Eran mineros baratísimos. Yo agarraba un ratio, mira, yo agarraba ratios menores a 10 con 600% de bonus. ¿Cómo te digo todo? O sea, ¿por qué? Porque nadie miraba esos mineros. No les hacían caso. ¿Ok? Cuando yo empecé a decir, ¿sabes qué? Tienen que comprar estos. Hubieron personas que no me creían y seguían haciendo su estrategia y otras que sí. Las personas que sí me creyeron han comprado mineros baratos. ¿Ok? Y ahora cuando se han dado cuenta que esas personas están subiendo súper rápido porque te haces un colchón de poder y bonus bastante fuerte, dicen, ah, supieron, pero ya subieron. Ok, aún hay algunos baratos, pero en general han subido. ¿Ok? Lo que yo te recomiendo es que no te desesperes. Agarra la lista, ponla en tus pendientes, ¿ok? Y date cuenta de los mineros que tu cuenta debe, pues, tratar de alcanzar. Somos conscientes de que cada vez que hay un mini evento suelen matar uno o dos mineros de este tipo. Entonces aprovecha ese momento y ahí los compras, ¿ok? No significa que porque ahora estén caros tienes que comprar los caros porque tampoco tendría gracia. Tampoco vas a comprar un minero fuera de ratio solo porque pues, es un minero así. No, no, no. Lo bonito lo que yo presumí o lo que yo decía de estos mineros es que eran buenos y baratos. ¿Ok? Ahora ya no son baratos algunos, entonces ya no tiene gracia, ¿ok? Pero no te desesperes, como te digo, espera que los maten y vas adquiriendo poco a poco. Mientras tanto, recuerda que son miles de mineros que hay en Orecoin y tú puedes ir por un lado, por otro, aplica las técnicas, como te digo, del reemplazo, no acumules basura, tienes repetidos, véndelos. He visto personas que dicen, ¿sabes qué, Piero? Estoy con este minero, pero estoy esperando que suba un poquito para venderlo. Lo que yo te recomiendo, y sobre todo en cuentas intermedias o grandes, es que vendas en el momento, aunque esté un poco matado, y con eso cómprate otras cosas que van a boostear tu cuenta y vas a subir bastante poder en lugar de estar esperando a sacarle unos cuantos RT de profit. Créeme. Sobre todo cuentas intermedias o grandes que la diferencia se nota. Una pequeña quizás, ¿no? Pero una grande, bien grande. Espérenme, me puse a pensar en otra cosa. O sea, obviamente va a cambiar tu poder de minado con 1%, con 2%. Entonces, no se vuelvan chatarreros, como yo siempre le digo a mi amigo Herbap, ¿ok? Entonces agarren y vendan, reemplacen sus mineros, sus alas van a quedar bastante bonitas. O sea, por ahora, ordenen sus alas por poder, de la forma automática, ¿vale? Vean qué repetidos tienen y cosas por el estilo y luego van a ver cómo van a poder subir tranquilamente, ¿vale? Entonces eso sería todo respecto a este video. Mañana tenemos live, tenemos sorteo de TRX, tenemos sorteo de BNB, que el form termina hoy día, y tenemos sorteo de Solana, que el form termina mañana temprano. Entonces, mañana espero tener todo filtradito y hacemos los 3 sorteos en vivo. Recuerden que si son ganadores de form y tienen premio de chocolatada pendiente, su premio se conglomera y se manda con prioridad. Así que eso sería todo. Te dejo el form de los mineros en la descripción. No sé por qué me estoy señalando abajo como si me estuvieras viendo, pero no importa. Así que nada, eso sería todo y nos vemos.